jamendo.com. Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Jacobo Cambil Martín, soy profesor de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada y les doy la bienvenida a esta conferencia presente de hoy titulada Derecho a la salud y desigualdades globales, el caso de las vacunas del COVID. Esta conferencia forma parte del ciclo Objetivos de Desarrollo Sostenible y Justicia Global, un enfoque holístico que se compone por 3 cursos y 6 conferencias, cuyos vídeos podrán encontrar pronto en el canal de YouTube del CICODE. En primer lugar, voy a presentar a Carlos Mediano Ortiga. Él es presidente de Medicum Mundi Internacional, él es médico, máster en salud pública, diplomado también en medicina tropical, experto en evaluación de programas y políticas públicas. También es presidente de Medicum Mundi Internacional y responsable de investigación de la Federación de Asociaciones de Medicum Mundi España. El título de la ponencia de Carlos Mediano Ortiga es Vacunación COVID-19 en el mundo. ¿Todas las personas primero? Adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jacobo, y muchas gracias por invitarme a esta conferencia. Es mi segunda participación en estos cursos. Por eso, si alguna persona ha estado en el curso de Granada o en el de Almería, pues posiblemente verá algunas de las diapositivas que son lo mismo, porque realmente hay algunas que pues se repiten cuando hablamos de salud global o este problema de inequidad. ¿Por qué? Pues porque yo quiero al principio plantearos primero un poco lo que es el contexto. No empezando a hablar de la inequidad en las vacunas, de cómo es, sino a lo mejor el por qué está pasando esto. Y es muy importante, pues, en ese sentido, pues valorar el entorno en el cual comenzó esta pandemia. Voy a compartir pantalla y voy a presentaros la presentación, y esto lo voy a llevar para arriba, para abajo. Muy bien. Entonces, en principio, mi presentación, en principio sería vamos a hablar del entorno, ¿no? El entorno en el cual apareció la pandemia. Cuando apareció la pandemia podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero por limitar un poco el discurso, tenemos que ver un poco qué contexto económico había, qué contexto político, social e incluso ecológico, ¿no? Un contexto económico en el cual, bueno, pues ya comentaba en el curso, ¿no? Tenemos un modelo económico preponderante en el mundo, casi único, en el cual, digamos, tiene varios principios que han afectado la respuesta de la vacunación de COVID, ¿no? Es un modelo económico en el cual se busca un crecimiento, además un crecimiento infinito, no tiene fin. Eso tiene una relación también con estos límites planetarios que estamos viendo ahora, con cambio climático, etcétera, ¿no? Pero hay otra característica también muy importante que también ha afectado a la respuesta que hemos tenido hacia la COVID, que es el tema de la competencia, ¿no? Entonces, lo más importante es crecer, después es crecer siempre y ¿cómo vamos a buscar ese crecimiento? Pues sobre todo, más que en alianzas, buscando competencia, ¿no? Si digamos hablamos de que las empresas como para ser más controladas, lo mejor es que haya competencia entre ellas en vez de que haya alianza. Entonces, ese contexto económico ha afectado a la respuesta, también un contexto social que ha afectado también al contexto político, en el cual cada vez más, bueno, tenemos varios sectores, ¿no? Que están muy globalizados, como puede ser la economía, como puede ser el transporte, como puede ser la comunicación, ¿no? Y estamos generando unas sociedades cada vez más individualizadas, menos autocríticas y sobre todo algo que me preocupa mucho es que la gente se plantea un poco las sociedades como blanco y negro, ¿no? Y los grises, que para mí es lo que casi siempre hay, pues desaparecen del contexto. Esto también ha provocado en unos contextos políticos donde también se ha polarizado, y como veremos también eso ha afectado a la respuesta de la COVID. Bueno, pues unas políticas en algunos momentos que han estado pues en contra de a lo mejor
el trabajo global, sino intentando hacer políticas interiores, ¿no? Para cada país, en vez de una política realmente global para un problema global, como era la COVID-19. Y luego con el contexto ecológico, bueno, pues evidentemente la economía y esta manera de hacer economía y esta manera de hacer política también ha afectado a la ecología, ¿no? Y la deforestación o temas como el cambio climático pues tienen mucho que ver con este modelo que tenemos actualmente. Y eso también ha afectado a la salud, porque claro, la COVID-19 es una zoonosis y las zoonosis bueno, pues, se están extendiendo sobre todo pues a lo mejor por temas de macrogranjas o por otro tipo de problemas que tienen mucho que ver con estos modelos en los que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo eso ha afectado a la salud? Bueno, pues y a los aspectos sociales, pues claro, cuando este modelo está creciendo y en un momento dado esa burbuja estalla, como ha pasado varias veces, pues lo que se busca entonces son políticas de austeridad, que sobre todo están afectando a los aspectos sociales y sanitarios, ¿no? Algunos países más y otros menos. Pero eso es un poquito para que nos hagamos un poco la idea de contexto. Como les comentaba en el curso, hay un tema, por ejemplo, que realmente para mí yo creo que es un detalle muy importante, y es que el 80% de los principios activos de todos los medicamentos se hacen en la India y China por la deslocalización, porque es más barato y como el crecimiento es importante y el beneficio también, pues allí que se va, ¿no? Y entonces, si China e India en algún momento tienen un problema, vamos a tener un problema de desabastecimiento global de medicamentos, ¿no? Bien, llegó la COVID y, bueno, pues en principio, de esta diapositiva quiero plantear, bueno, o que tengamos tres cosas en cuenta. La primera es que, como vemos, sigue creciendo. En este momento ya hemos superado los 5 millones de muertes y más de... estamos cerca o pasado los 250 millones de casos. Quiero que nos fijemos en la segunda gráfica, en la que está en negro. Esto es el crecimiento de la enfermedad mes a mes respecto al anterior. Entonces quiere decir que los primeros meses creció mucho y luego no crece tanto. Pero realmente, si controlamos esta enfermedad, esta curva iría para abajo. Entonces, una primera conclusión que tenemos es que aún no tenemos en el mundo la enfermedad controlada. Sigue habiendo un número enorme de casos respecto al mes anterior, o sea, no están bajando el número de casos por cada mes. Un mes sí que baja un poco, pero no es una tendencia. Realmente, para controlar esta enfermedad, esto tendría que ir hacia abajo. Y esto nos hace pensar y reflexionar que de alguna manera vamos a tener que, en el futuro, qué estrategia vamos a tener que seguir para convivir con esta enfermedad como convivimos con otras, ¿no? Bueno, aquí abajo casi no se ve por las pantallas, pero bueno, es 1,8 millones murieron en 2020 y 2,7 han muerto en los primeros 10 meses, perdón, 9 meses del año 2021. Quiere decir que en el 2021 está muriendo más gente que en 2020. Pues posiblemente no. Lo que pasa es que se cuentan más y se cuentan mejor. Pero realmente llama la atención que en 2021 tengamos una cierta sensación mayor de seguridad que en 2020, cuando realmente la mortalidad es mayor, ¿no? Y el último aspecto que quiero que veáis es que, bueno, al principio, tanto mortalidad, que es la línea naranja, como el número de casos, la línea azul está muy cerca. Quiere decir que, bueno, crecían más o menos de la misma manera. Pero llega un momento en que se van separando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mortalidad sí que baja un poquito más que lo que son los casos, y esto tiene que ver con, seguramente, tanto la vacunación como la mejor gestión de los enfermos graves. Bien, pero tenemos que tener presente algo que yo creo que es muy importante, y es que hayamos hablado solamente de la COVID-19 no quiere decir que no estén las demás enfermedades, ¿no? Y la COVID-19 pues, se ha colocado como la enfermedad infecciosa por una sola causa que más mortalidad ha provocado en 2020 y, por supuesto, en 2021. Si nos fijamos, la malaria, que ahora en este momento pues había 1 millón de muertes en el año 2000, ahora estamos en 409.000, el VIH-Sida, pues tenemos la tuberculosis, tenemos la hepatitis, otro tipo de enfermedades, pues vemos que esta, la verde, es la COVID. Pero está muy lejos
de las enfermedades no transmisibles, que son las que provocan la mayor cantidad de muertes en el mundo. Estas son cardiopatías isquémicas, las cardiovasculares, por ejemplo, son 19 millones, ¿no? Los cánceres 9 millones, etc. Estas son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Con lo cual, bien, la COVID es importante, pero que estemos solamente fijándonos en ella no quiere decir que las demás enfermedades hayan desaparecido. Al contrario. De hecho, la mayor parte, el gran problema de esta enfermedad no ha sido solamente la mortalidad y los casos que ha provocado, sino que realmente ha colapsado los sistemas y ha provocado rupturas de programas tanto de enfermedades infecciosas como de enfermedades crónicas en la mayor parte del planeta, ¿no? Aún no está computado este exceso de mortalidad que va a suponer, ¿no? Pero bueno, posiblemente cuando tengamos los registros veremos cómo son las muertes directas, pero también las indirectas por esta enfermedad. Bien, esta enfermedad, como hemos dicho, estamos con muchos casos. ¿Y por qué es importante controlarla de alguna manera? Bueno, pues por las variantes que tiene. Las variantes las podemos dividir en tres tipos. Las que no son importantes, y aquí no salen, las que se llaman variantes preocupantes y las variables de interés. Las más relevantes son las preocupantes, son las que están en amarillo, alfa, beta, delta y gamma. Alfa en Reino Unido, delta en la India, beta en Sudáfrica y gamma en Brasil. Bueno, esto es donde se diagnosticó. Como siempre digo, esto de decir el virus que viene de Inglaterra es un poco, porque, bueno, a lo mejor ha venido de otra persona que ha venido pues, de Guadalajara, a saber, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, es donde se diagnostican, ¿no? Entonces, estas variantes preocupantes, ¿por qué son preocupantes? Bueno, pues que tienen una mayor transmisibilidad que la variante original o sea, puede ser y o, cualquiera de las dos, una mayor virulencia o porque afecta a las medidas que tenemos de control de esta enfermedad, ¿no? Y luego tenemos las de interés, son menos importantes, menos relevantes, digamos, son como el paso anterior, ¿no? Son algunas que tenemos que fijarnos que no acaben siendo preocupantes. En este caso está la MU de Colombia y la lambda de Perú. Estas de interés pues, se clasifican así porque tiene un cambio en el virus o porque aumenta la transmisión extrahospitalaria, comparativamente hablando con las cepas anteriores, o que afecte a varios países o que sea un riesgo potencial de salud pública, ¿no? Entonces, por este motivo es importante, porque como estamos viendo, están saliendo muchos. Hay otras variantes que, como os decía, han desaparecido ya del interés de la OMS. Estos son variantes de la OMS clasificadas por ella, como la iota o la teta, que han desaparecido por el momento. Bueno, han desaparecido ya, ¿no? Y posiblemente sí puedan aparecer nuevas cepas, ¿no? Estas nuevas cepas, ¿qué pueden hacer? Pues pueden de alguna manera, digamos, ser más inteligentes que las anteriores y resistir a las posibles soluciones que hayamos propuesto, ¿no? En este caso, las vacunas. Algo que no sabemos muy bien por qué está pasando. Es una enfermedad que es nueva, ¿no? Y realmente hemos avanzado mucho en el conocimiento, pero no tanto como para saber exactamente todo de ello, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en algunos países han tenido unas tasas de mortalidad tan altas y en otros vecinos tan bajas, ¿no? Perú, por ejemplo, es el país que ha tenido una tasa de mortalidad más alta, ¿no? Mientras que Uruguay casi no tenía casos. Sudáfrica también ha tenido muchos, pero esos casos de Sudáfrica no han subido por África Central, por ejemplo, y así Congo, Burundi y Ruanda prácticamente no han tenido casos, ¿no? Esto es en marzo de 2021, los casos que había. Bien, puede ser muchas cosas y seguramente será un pool de explicaciones el por qué pasa estas cosas, ¿no? Puede ser que haya algunos componentes genéticos que haga que haya gente más supercontagiadora o que tengan mayor o menor vulnerabilidad a algún tipo de las cepas. Puede que haya virus, que las distintas cepas de virus se estén comportando de distintas maneras en distintos países. Puede que la propia sociedad tenga algunas diferencias a nivel de edad o de pobreza o de género, de hábitos sociales que afecten también a lo que es la transmisibilidad y la letalidad de esta enfermedad. Puede ser las políticas previas o las políticas implementadas para luchar contra la misma, y sobre todo también el tiempo. Hay una cosa que quiero porque me parece, bueno, hablando de aquí España, pero creo que podemos trasladarlo a todos los sitios. Las epidemias van por olas epidémicas, ¿no? Y para mí es asombroso que cuando estamos en la ola abajo, digamos, bueno, pues aquí ya no hace falta rastreadores, los quitamos del sistema, ¿no? Pero es que sabemos que va a haber más olas, por lo menos ten unos pool de emergencias o de unos retenes de emergencias para que cuando esa ola venga
pues no colapses la atención primaria como está pasando ahora en España, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, pues no, pues las políticas son, bueno, me da igual que sea, ahora estamos arriba, uy, peligroso, vamos a hacer muchas cosas, ahora estamos abajo, bueno, ya está, ahora, no, ahora nos quitamos todo, ¿no? Entonces, digamos, no sabemos surfear en las olas de los virus. Bueno, ¿qué soluciones hemos tenido? Pues hemos tenido las primeras soluciones, ya lo sabéis, eran soluciones de protección individual, de aislamiento social, de alguna manera era que el virus no entrara en nosotros, ¿no? No teníamos ninguna solución para luchar contra esta pandemia. Yo os recuerdo que también, y tiene mucho que ver con ese modelo que hablábamos, el acaparamiento de material por algunos países o incluso las carencias que teníamos de material como mascarillas, ¿no? Al principio de la pandemia, pues tenía mucho que ver con ese modelo que, bueno, como tienes que tener beneficio, no puedes tener mucho guardado, ¿no? de nada, sino que tiene que ser algo que todo se venda. Y también os quiero recordar otra cosa, estas carencias de material, incluso de vacunas, que ha habido, no es nuevo. En estos últimos años, nosotros, junto con Médicos del Mundo, hacemos un informe sobre la salud en la cooperación española y la acción humanitaria, y en ella, bueno, pues en el primer capítulo hablamos de la situación de salud, y ya venimos denunciando desde hace varios años que ha habido rupturas de stock de cosas como penicilina, pero no en África, ¿no? En Francia o en Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, en España, ruptura de stock de hepatitis o de otro tipo de medicamentos. Quiero decir que no tenemos una estructura buena, sanitaria global, para poder dar solución a problemas globales. Luego, pues, la otra posible solución era intentar tratar a los enfermos. No tenemos ningún tratamiento específico de esta enfermedad, pero sí que la gestión de los enfermos, de las personas enfermas, ha mejorado muchísimo. Y de hecho, pues las UCIs han bajado de un 60% de mortalidad en España a un 36%, con lo cual, digamos, han bajado la mitad prácticamente de la mortalidad por COVID. Y eso, pues claro, pues mejora, ¿no? Absolutamente todo. Pero no tenemos aún, aunque se está estudiando alguno, un tratamiento específico. Así que la única solución que tenemos son las vacunas. Y las vacunas lo que vamos a hablar un poco es, ¿qué hacen las vacunas, ¿no? Porque antes pensábamos, bueno, con esta vacuna ya haremos de todo. Bueno, pues os voy a explicar un poquito cómo funciona el tema de las vacunas. Bueno, antes, sí, comentaros que para un problema mundial teníamos algo preparado globalmente. Bueno, en principio la Organización Mundial de la Salud es la organización que en teoría debe regir los problemas de salud mundiales, y de hecho lo hizo, pero la geopolítica entró en medio, sobre todo el año pasado, y en la asamblea de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pues la verdad es que las peleas entre China y Estados Unidos pues debilitaron mucho su trabajo. Es verdad que muchos países, sobre todo los que no estaban alineados en alguna de estas líneas de lucha política, pues agradecieron mucho la cantidad de documentos e informes y estrategias que ha desarrollado la OMS para intentar contener esta pandemia en muchos países, ¿no? Ha ayudado a muchos países a por lo menos tener una estrategia clara de saber qué tienen que hacer, ¿no? Pero no ha sido suficiente, como luego veremos. Porque teníamos un reglamento sanitario internacional hecho en 2005, ha habido varias variaciones desde entonces a ahora, no sé si la última fue cuando la epidemia de ébola, y en teoría todos los países tenían que estar preparados para prevenir, detectar, informar y responder a una pandemia de este tipo, ¿no? Eso evidentemente no ha pasado, con lo cual no estábamos preparados, pero incluso los países que en principio se decía que estaban bien preparados, pues en el documento de Un Mundo en Peligro, que es la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación ante Pandemias, los 3 países primeros eran Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, los que mejor estaban preparados, y son 3 de los que más casos han tenido, con lo cual ni siquiera habiendo o teniendo este reglamento sanitario internacional bien desarrollado hubiéramos podido contener totalmente esta pandemia, ¿no? Yo creo que de todas maneras es verdad que la humanidad es un poco soberbia, ¿no? Y querer contener lo inesperado es un poco complicado, ¿no? Porque lo inesperado, como su buen nombre indica, es que no te lo esperas, o sea que es difícil prevenir, pero sí que podíamos estar mucho mejor preparados para contener
si no esta pandemia, próximas pandemias deberíamos estar, ¿no? Y ahora en este momento hay una propuesta de tratado pandémico que, bueno, os comento que como sociedad civil consideramos que es bastante débil, que deja de lado muchas cosas y que, bueno, yo personalmente tengo una contradicción dentro de mí, ¿no? Por una parte no me parece el tratado pandémico que debería ser, pero por otra parte a lo mejor es mejor tener un tratado pandémico que no tener ninguno, ¿no? Bien, ¿qué puede hacer una vacunación? Puede hacer 5 cosas. Puede prevenirte la infección, o sea, que no te infectes. Puede prevenir la enfermedad, que aunque te infectes, no te enfermes. Puede que aunque te enfermes, no enfermes gravemente. Puede prevenir que te mueras y puede evitar que tú transmitas. Estos son los 5 funciones que puede tener una vacuna. Las que tenemos ahora, pues sobre todo lo que parecen más eficaces es en los dos intermedios, en prevenir la enfermedad grave y prevenir la muerte, ¿no? En los otros también parece que hace algo, pero no sabemos la importancia y sobre todo hay que tener en cuenta las distintas variantes, la sudafricana, la India, la de Perú, la de Reino Unido, que puede hacer que esto varíe, si aparece alguna nueva. Efectos adversos, claro que los hay, todas las vacunas lo tienen, cualquier vacuna lo tiene, ¿no? Y esta no es una excepción, pero sí que es verdad que son pocos y sobre todo lo importante es que estas vacunas están evitando pues, los colapsos del sistema, ¿no? Hay un par de características que también, o reflexiones que me gustaría también poner encima de la mesa y es, bueno, estas vacunas están aprobadas como uso de emergencia. O sea que no sabemos positivamente que estas vacunas no han tenido el tiempo suficiente como para desarrollarse perfectamente. De hecho, yo, sinceramente, en julio del año pasado tenía algunas dudas, ¿no? Sobre qué iba a pasar, pero realmente, como medida de salud pública, eran necesarias, ¿no? Y esta autorización de uso de emergencia tiene 2 características. Por una parte, tiene una comercialización condicional, ¿vale? Quiere decir que los estados, las empresas no pueden venderlas por las calles. Con lo cual, la segunda característica es que se tiene que negociar con los estados, que son los únicos que pueden comprar vacunas. Y la última reflexión es sobre estos porcentajes que hablamos bueno, llegamos a un porcentaje de vacunación y ya está todo bien. Bueno, quiero poner aquí encima de la mesa la vacunación de sarampión a nivel mundial, que está estancada de todas maneras la vacunación en un 84-85% y están muriendo más de 200.000 personas por sarampión todos los años, de niños y niñas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que una vacunación del 70%, un 80%, lo que nos ayuda es a contener la pandemia, ¿vale? Pero no a acabar con ella. Y por eso os comentaba seguramente necesidad de reflexionar de cómo vamos a convivir con ella. Es verdad que cada vez más hay más arsenales terapéuticos que podrán ser utilizados contra esta enfermedad. Bien, cuando tú te vacunas, tu respuesta inmune aumenta mucho y luego baja. Y cuando te expones otra vez a la enfermedad, pues vuelve a subir. Y luego, si se agota, por así decirlo, vuelve a bajar. Y esto lo comento porque al principio se hablaba mucho que, bueno, poco después de tener la vacunación, los anticuerpos bajaban. Pero tenemos los linfocitos de memoria, que son las células que nos ayudan a recordar esa enfermedad y que cuando nos exponemos a ella, pues es cuando empieza a generarse otra vez anticuerpos. Pero es verdad que parece ser que las vacunas, digamos, pierden su eficacia cuando el tiempo es muy largo, las que tenemos. Bien, ¿qué problemas tenemos para la vacunación universal? Pues tenemos 5 grandes problemas. Tenemos problemas en investigación, en qué investigación se ha hecho, cómo se ha hecho, quién la ha financiado. Hemos puesto mucho dinero de fondos públicos en la investigación y, sin embargo, igual que en la producción o la compra de vacunas, ¿no? O precompra, pero no sabemos, y ese es uno de los grandes problemas, no sabemos cómo se ha generado o cómo se han llegado a los acuerdos que se han llegado, ¿no? Hay acuerdos de confidencialidad entre las empresas y los países y no sabemos exactamente pues, las condiciones en las cuales se compran estas vacunas. En el tema de la producción, hace ya años, en uno de los informes estos que os comento que hacemos anualmente, pues ya avisábamos de que, bueno, yo encontré un documento en el que se hablaba de que el mundo solo estaba preparado para vacunar a la mitad de la población mundial o a tratar a la mitad de la población mundial en un año, no más.
Yo creo que eso ha mejorado, pero no lo suficiente. O sea, ya partíamos de la base que una enfermedad o una pandemia como esta íbamos a necesitar más de un año para producir lo suficiente. Y por lo visto, y de hecho, ya veremos, falta aún mucho por producir. Una vez investigamos y una vez hemos producido la vacuna, lo tercero que necesitamos es la distribución a nivel global. O sea, tenemos esas vacunas, ¿cuáles son los principios por los cuales lo distribuimos globalmente esta vacuna, ¿no? Yo sinceramente, viendo por ejemplo las tasas de mortalidad de Perú, bueno, yo hubiera hecho una prioridad en los mayores de 65 años de todo el planeta, ¿no? Pero no se ha hecho esa distribución de esa manera, luego lo veremos. Después llega la distribución local. O sea, una vez, digamos, hemos hecho una distribución global, es como si, digamos, el país fuera un piso, una casa, y entonces te dejan las vacunas en la puerta. Venga, para ti, país España, te tienes estas vacunas. Tú ahora tienes que repartirlas y moverlas. Y hay muchos países que tienen un sistema de salud muy frágiles y que, sinceramente, no han conseguido incorporar totalmente campañas de vacunación desde hace muchos años, con lo cual la debilidad de los sistemas de salud en muchos países pues dificulta esa distribución local. Los medios de los que cuentan los países pues son muy diferentes, ¿no? Pongamos por caso pues Senegal y España. Bueno, no lo veis aquí, está aquí abajo, pero Senegal tiene 12 camas para, no me acuerdo si son 15 millones de habitantes, una cosa así, o 17, para 15 millones, 12 camas con oxígeno. España tiene 4.500 para 47 millones. Imaginar lo que sería para Senegal el haber pasado la pandemia como lo hemos pasado nosotros. Y esto se puede trasladar también al tema de las vacunas, ¿no? Y por último, algo que yo creo que nadie ha tomado en cuenta es el consentimiento de la población. La población tiene que quererse vacunada, ¿no? Y aquí tenemos un problema, y es que hemos considerado la sociedad como algo totalmente homogéneo, como un núcleo solamente. Y es muy heterogéneo y tiene distintos, y veremos un poco las diferencias o muchas diferencias que hay, ¿no? Y eso ha afectado a esa vacunación universal. Bueno, estas son las 8 vacunas aprobadas hasta septiembre de este año. Vacunas que algunas están también aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y otras por la Agencia Norteamericana. Son las vacunas aprobadas por la OMS, ¿no? Las únicas que no tienen ningún tipo de autorización europeo o norteamericano son las chinas, pero yo creo que tiene mucho que ver con temas políticos. Muy bien, 8 es un buen número. ¿Pero cuántas se están investigando? Pues en marzo de este año había 321 vacunas investigadas. 321. Yo creo sinceramente que son demasiadas. Y es verdad que no. Bueno, puede ser bueno, pues si acaso una falla, tener 2 o 3 de cada tipo de vacuna. Pero estos son 10 grupos diferentes. Bueno, pues tengamos 30 vacunas. Y el resto se unen o se alían para conseguir una mejor vacuna, menos efectos secundarios, etcétera. Pero ese no es el modelo económico en el que nos estamos moviendo actualmente, con lo cual era imposible que eso sucediera, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ya hemos visto cómo, las empresas se alían solamente si tienen beneficio individual, o sea, piensan más en su propio beneficio que en el beneficio global que podrían dar en el mundo. Entonces sí que la OMS, como os decía, había presentado o tenía algunas propuestas para, por ejemplo, mejorar la producción o incrementar la producción. Una de ellas es pues, compartir la información y las patentes. Evidentemente, el que tiene las patentes pues, tiene el know-how y, claro, ha gastado un dinero en investigación que tampoco sabemos cuánto, porque todo eso no se dice, no es transparente. Pero podríamos llegar a un acuerdo, ¿no? Y decir, bueno, pues tienes un beneficio adecuado, pero las patentes se comparten y entonces la producción no habría aumentado, ¿no? Y entonces hay como 2 herramientas, la Medicine Patent Pool, que ya estaba antes, y luego la CTAP, que era una iniciativa que se había planteado específicamente un poco para esta pandemia, pero ninguna de las dos ha funcionado. Con lo cual, con la producción, como os decía, pues no había suficiente. Luego, pues como no compartíamos las patentes, pues vamos a ver si lo que hacemos es compras, ¿no? Conjuntas. Entonces nació COVAX.
COVAX es una iniciativa también de la OMS que en el primer momento lo que decía la OMS es voy a comprar yo las vacunas para todos los países y las distribuyo. Así, la compra, yo soy el único negociador con las empresas, con lo cual, digamos, ellos no tienen la capacidad de poder decir, pues si no me las compras tú, se la compra otro, ¿no? Pero evidentemente, por el modelo social, político y económico que tenemos, eso no era viable y no lo fue. Ahora COVAX se ha quedado como una herramienta para intentar mejorar el acceso de las vacunas a los países más empobrecidos, pero tampoco está cumpliendo su función. En teoría tenía que haber dado 2.000 millones de dosis, pero claro, con una producción más pequeña, lo que las empresas quieren de vacunas, bueno, primero tienen los acuerdos con los países enriquecidos. Entonces, creo que en septiembre se habían dado 200 millones de vacunas. Se esperaba que ahora hubiera más vacunas europeas porque estaríamos todos mejor, y, o sea, que hubiera más movimiento para COVAX, pero sinceramente, con lo que está pasando en Europa, tengo bastantes dudas de que pase o de que pase de una manera lo suficientemente importante. Porque no ha habido un acuerdo, ha habido 56 acuerdos bilaterales para comprar vacunas, ¿no? Y sobre todo, pues lo que se ha priorizado es la aprobación reglamentaria en los países ricos donde, claro, los beneficios son mayores. Normalmente, porque al principio de la pandemia me asombró que la Uganda, que quería las vacunas, en un principio había estado pagando 3 veces lo que había pagado la Unión Europea por AstraZeneca y alguna de estas, ¿no? Algo así como si quieres ser de los países ricos, pues págalo, ¿no? Pero llama mucho la atención, los Canadá, Australia y Japón han comprado vacunas para vacunar 10 veces a su población. O sea, ese acaparamiento de mascarillas ahora se hace con el acaparamiento de vacunas, ¿no? Incluso la Unión Europea también ha hecho lo mismo. Es cierto que como no sabían cuál iba a ser más eficaz o no, pues lo que hacían era comprar de todos. Pero claro, eso es una visión muy reduccionista del problema de la COVID, porque como hemos visto es un problema global, que hay variantes y que, sinceramente, si no estamos todos vacunados, a lo mejor luego nuestras vacunas no son eficaces, con lo cual no tiene sentido. Y esas precompras de millones y millones de dosis, tanto de Estados Unidos como de Japón o de Canadá o de la Unión Europea, pues lo que hacía era, como la producción era escasa, era absorber toda la capacidad de producción de las empresas farmacéuticas, ¿no? Bueno, aquí tenemos hasta finales de septiembre de este año, creo, el número de dosis que se habían dado, pues aquí tenemos por continente, por cada 100 personas, ¿no? Y este es el porcentaje. O sea, en Europa por cada 100 personas se habían dado 104 dosis, en Norteamérica 102, en Latinoamérica 97, en Asia 87, en África 10. Esto se ve bien en esta gráfica, ¿no? Donde Senegal y Sudáfrica, pues Sudáfrica, teniendo muchos casos, solo ha podido vacunar al 21% de su población. O Perú, que estaba en un 46-87 cuando ya hemos comentado que tenía un porcentaje de una tasa de letalidad muy alta. Brasil y Estados Unidos, bueno, pues habían tenido líderes políticos que, bueno, tenían una manera muy sui generis de gestionar esta pandemia, y yo creo que eso se ha notado, ¿no? También en el porcentaje de vacunación. Pero llama mucho la atención que países como Alemania esté a más de 11 puntos de vacunación de España. Estos son 78% son de vacunación de mayores de 12 años, no de la población total. O sea, perdón, de la población total, no de mayores de 12 años, que son los vacunados. O sea, por eso oiréis luego 90% vacunados en España, pero son de mayores de 12 años, ¿no? Entonces, estas diferencias tampoco se explican porque haya un acceso económico. O sea, que el acceso a vacunas hemos tenido muchos más problemas de los que solamente el problema económico, ¿no? Del que pensábamos. Incluso en las propias comunidades autónomas hay unas grandes diferencias, ¿no? Estas son una dosis, estas son 2 dosis, y estos son la gente sin vacunar. Fijaros en Baleares, hay casi un 17% de población sin vacunar, ¿eh? Y en cambio en Galicia o en Extremadura es un 5,8%. Entonces, hay grandes diferencias, ¿no? entre comunidades autónomas también, ¿no? No sabemos exactamente por qué está pasando esto. Lo que sí que también sabemos es que hay una diferencia por años. Esto se ve un poco mal, un momentito que lo bajo. Sobre todo es en esta tramo de edad de 20 a 40 años donde tenemos las tasas de vacunación más bajas.
en España, cuando realmente tienen acceso a ellas o han tenido acceso, ¿no? Y esto es algo que habría que analizar, ¿no? No empezar a dar, porque no necesitamos convencer a la gente de 60 años, que tiene un 99% de vacunación. Necesitamos hablar con los de 30-39 y con los de 20-29, ¿no? Que son los que más diferencias tienen. Y esto, por ejemplo, digamos, estos análisis, cuando estás en una emergencia, trabajas, yo creo que de una manera atropellada y te impide tener este tipo de análisis, ¿no? Bien, entonces tenemos dos grandes problemas de acceso a la vacunación. Uno, que hay gente que no le llega, y otro, que hay gente que no quiere. Y entonces, claro, esto tiene mucho que ver con que la población participe o no participe en las campañas de vacunación. O sea, no en la campaña de vacunación, ¿qué tipo de participación ha tenido la población en todo esto, ¿no? Hemos sido, pues, sobre todo oyentes, hemos sido obedientes, que no me parece mal. O sea, hay que decir, creo que una campaña, que creo que la vacunación era importante y había que hacerlo, pero sencillamente nuestra capacidad de poder participar para buscar soluciones locales a esos problemas globales no se han dado, ¿no? Los mayores problemas que puede haber para la participación de la población, para mí, son estos cuatro, ¿no? Lo primero es que en muchos sitios la capacidad de decisión está muy limitada, pues por una inequidad social o inequidad de género en algunas zonas, una estructura social muy vertical, donde, digamos, la gente está acostumbrada a que las cosas vengan de arriba abajo, no de abajo arriba, con lo cual, bueno, pues tampoco saben gestionar muy bien qué pueden pedir a una participación. O incluso la propia economía de subsistencia, que hace que la gente más empobrecida no pueda participar, porque ellos lo que necesitan es sobrevivir, ¿no? El segundo tema es la calidad de información. Tiene que ser suficiente, pero no demasiada. Y creo que, sinceramente, con esta pandemia ha sido tremenda, ¿no? Digamos, había tal, ¿cómo diría yo? Tal ansiedad de información nueva que cualquier cosa salía. Cualquiera. ¿No? Daba igual lo que se dijera, lo importante es que fuera nuevo, que no se repitiera, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues hace que las reflexiones o incluso las críticas más fundamentadas, pues se vean totalmente empañadas por un cúmulo de cosas externas que no tienen importancia. Tener en cuenta que las fake news se expanden 100 veces más rápido que la verdad. Y en este sentido yo creo que había dos tipos de fake news, ¿no? Unas fake news generales, así, pues un poco así, pues no sin evidencia científica, como por ejemplo, pues que la última que oí yo hace 20 días o un mes, una cosa así, era que, digamos, esta vacuna lo que quería era controlar a todas las personas de raza negra, y otras fake news pseudocientíficas que han hecho que, por ejemplo, pues al principio de la pandemia, pues digamos, de repente un medicamento como el Remdesivir, sin ninguna evidencia científica de que iba a funcionar, pues se agotó, siendo carísimo, cuesta miles de dólares el tratamiento, con lo cual, claro, ha habido como dos tipos de fakes, ¿no? Las que todos más o menos conocemos, pero también las científicas, y estas me preocupan, porque veo demasiada interrelación entre la evidencia científica y la economía que puede afectar a lo que es el tercer punto, a la credibilidad, ¿no?, de la información que nos dan. Con respecto a la credibilidad, primero tenemos que entender que hay procesos o contextos socioculturales muy distintos y tenemos que entender dónde estamos trabajando y con quién queremos trabajar. También, aparte, tenemos que saber de qué canales de información tenemos y cuáles estamos utilizando. Para la gente joven, pues no podemos usar las noticias del telediario porque no es el instrumento o el canal de información que están utilizando, ¿no? Y también con el tema de la credibilidad, ¿quién nos está informando? A mí, sinceramente, creo que ha habido una carencia a nivel de salud pública mundial de decir, no, las vacunas las creáis y las producís vosotros, pero hacemos un conglomerado de instituciones de salud pública mundiales y somos nosotros quienes valoramos la eficacia de cada vacuna, valoramos si es importante 2 o si es importante 3. Sinceramente, que
quien primero nos haya informado de las vacunas o de que van a salir o de que necesitamos una tercera dosis o no, sean las propias empresas que nos lo vendan. No es que hayan mentido o vayan a mentir, no lo sé, yo creo que no, porque se podría meter en un jardín. Pero, sinceramente, genera dudas a la gente, ¿no? Y, por último, que la información sea comprensible, ¿no? Tenemos que adecuar esa información que tenemos a cada contexto para que luego, digamos, la gente pueda poder participar. Si no entiendes cómo funcionan las cosas, es muy difícil que puedas participar, ¿no? Y entender y analizar dónde se coloca este problema de la vacunación del COVID dentro del contexto local. Entonces, por último, por ir acabando, pues comentaros que el gran peligro que tenemos ahora en este momento es que la seguridad sanitaria sea igual a salud global, o sea, que todo el tema de salud global acabe en seguridad sanitaria. Y como hemos visto, las otras enfermedades no han desaparecido. Por último, pues eso, deciros que el mundo entero seguirá siendo vulnerable hasta que todos los países tengan sistemas de salud sólidos, ¿no? Necesitamos, sí, poder protegernos todos de la vacunación, pero primero necesitamos entenderlo. Y posiblemente si no cambiamos los modelos o los modificamos, aunque sea un poco, las soluciones para este problema de inequidad en el acceso a vacunas se repetirán como se están repitiendo pues todos los años. Y bueno, por mi parte ya está. Muchas gracias. Ahora, a continuación, comienza el turno de debate, preguntas, un espacio aproximadamente de 15 a 20 minutos, si fuera posible, en el que ustedes pues, tienen la oportunidad de lanzar sus comentarios en el chat. Somos actualmente 229 personas incorporadas a la mesa redonda, así que me gustaría, por favor, que se escribiesen o redactasen claramente las preguntas en la caja del chat y en ese mismo orden de llegada iré leyendo las preguntas a Carlos Mediano. Hola, buenas. Bueno, yo para romper un poco el hielo, sí tenía una pregunta a ambos. Si alguna de vuestras asociaciones, Medicomundi o Farmamundi, está llevando a cabo ahora mismo alguna campaña de movilización social al respecto de la inequidad global en materia de salud en la que pueda participar la ciudadanía. Gracias. Sí, bueno, en principio estamos en algo un poco más amplio que lo que es la vacuna de COVID, se llama Right to Cure, es el derecho a la salud. Podéis ver la página web en la cual, digamos, un poco se está pidiendo, no solamente, evidentemente, somos muchas organizaciones, posiblemente yo creo que Farmamundi también estará ahí, estamos pidiendo mayor transparencia en estas relaciones entre las empresas farmacéuticas y los gobiernos, y sobre todo que el derecho a la salud no se coarte, ¿no? Sobre todo intereses económicos que a veces pues dificultan de una manera muy importante el acceso a los tratamientos, ¿no? A las personas, tanto, o sea, no solamente en los países más empobrecidos, sino también en todos los demás, ¿no? Yo me acuerdo que el primer tratamiento de la hepatitis, bueno, ponían unos precios, claro, como es lo que hablaba yo del modelo, como es el mercado el que rige, pues ponían unos precios excesivos. Yo me acuerdo que hice cuentas para todos los que había en la hepatitis C aquí y bueno, pues costaba no sé cuánto porcentaje de todo el gasto de sanidad, pero una barbaridad, ¿no? Entonces, básicamente queremos transparencia, queremos que los gobiernos sean transparentes y que expliquen lo que negocian con las empresas farmacéuticas y que, bueno, todo sea más transparente. Las empresas farmacéuticas muchas veces hablan del I+D+I y es verdad. O sea, nosotros no estamos en contra de las empresas farmacéuticas para nada, ¿no? Pero creo que la regulación y la gobernanza de la salud tiene que estar en manos públicas. Y en este momento, pues, en teoría está, pero desde nuestro punto de vista está poco. Entonces se llama Right to Cure. Es una iniciativa europea. Muchas gracias. A continuación, en el chat, Rosa Osado Pineda pregunta: después de la pandemia COVID en la que seguimos, ¿se va a hacer o se está haciendo algún tipo de protocolo de actuación común a todos los países del mundo para que este tipo de cosas, si pasan,
se han manejado desde primera hora y contenido en la medida que lo permiten? Sí, como comentaba yo antes, está el Reglamento Sanitario Internacional, ya lo teníamos. Lo que pasa es que no lo poníamos en marcha. Eso es lo primero. Y luego, pues que evidentemente tenía sus dificultades. Es cierto que, como decía, todos los países tenían que estar preparados para ella. Ahora la Organización Mundial de la Salud ha hecho una evaluación de este Reglamento Sanitario Internacional. Es una evaluación muy técnica. Se ha basado mucho sobre todo en las carencias técnicas que había y bueno, han hecho 4 grupos y nosotros como Médico Internacional sí estábamos allí intentando incorporar alguna cosa que nos preocupaba, que era sobre todo el tema de cómo ha sido utilizado en algunos países y creo que, bueno, Carlos, mi tocayo, ha explicado muy bien algunas de las cosas, cómo ha sido utilizado la gestión de esta pandemia para limitar algunos derechos humanos, ¿no? Más allá de lo estrictamente necesario, ¿no? Que en una pandemia tiene que haber por algunos países. Entonces, esas partes más sociopolíticas no se han incorporado y se ha hecho una evaluación donde, bueno, pues básicamente se estaba a nivel técnico planteando pues lo que decía la pregunta, ¿no? Si, qué tenía que hacer cada país o qué teníamos que hacer todos los países para hacerlo. Luego, el gran problema de todo esto es, primero, el dinero. Le vamos a pedir a Senegal, que tiene unas tasas de hipertensión, de diabetes, de malaria, de tuberculosis muy altas, que gaste una parte importante de su presupuesto sanitario en una enfermedad que prácticamente no le ha afectado, cuando nosotros con la malaria estamos dejando muchos países que la sufran siempre. Creo que ya no es solamente que todos, o sea, que tengamos esa seguridad sanitaria global, que la deberemos tener, es cierto, porque es verdad que ha afectado a muchos países, pero también tendremos que plantear algo un poquito más amplio, que es el derecho a la salud. Continuamos con las preguntas. Jonathan Alberto Ayala pregunta, buenas tardes, respecto a la vacuna CanSino del laboratorio CanSino Biologics, se dice que aún no está aceptada por la OMS, ¿sería recomendable su aplicación? Y otro Vicente añade, Francisco Jesús, ¿se convertirá el COVID en una enfermedad crónica? Y si es así, ¿cómo vamos a actuar ante ello? Bueno, la vacuna CanSino es que sinceramente, bueno, si no está aprobada es porque no ha dado toda la información que la OMS le pidió. Y bueno, yo no sé si son temas técnicos, no podemos entrar en eso. Evidentemente, yo sinceramente sé que hay países que están utilizando la vacuna CanSino, por lo que a nivel práctico parece, claro, mientras no pase como un poco Carlos nos ha estado comentando antes, ¿no? que los datos se modifiquen, no parece que haya, por lo menos que sea negativa, ¿no? Que sea positiva ya, no lo sé. Sinceramente sería mejor utilizar alguna de las que ha sido aprobada porque es un poco pues como el sello de un poquito de seguridad, ¿eh? Y con respecto a la COVID se va a convertir en enfermedad crónica, pues no sé si crónica, pero vamos a convivir con ella muchísimo tiempo. Yo me acuerdo, mira, el informe este que hacíamos, este año hacemos los 20 años, y me acuerdo que el primer informe hablaba de la gran pandemia de VIH-Sida. Sigue con nosotros, la estamos gestionando de otra manera, sufrimos y morimos con ella, pero sí, yo creo que la COVID ha nacido para quedarse seguramente mucho tiempo. Me extrañaría mucho que desapareciera, así como apareció. Sería muy complicado. Muchas gracias, Carlos. Bien, también en el chat aparecen felicitaciones, excelentes ponencias y organización del evento. Gracias por este espacio de aprendizaje. Y más agradecimientos, por ejemplo, felicitaciones a los ponentes, un tema prioritario en estos momentos. Felicidades. Bien, si me permiten, por ejemplo, Carlos Mediano, si no te importa, recoger esta pregunta última y ya cerramos este. Se había cerrado el bloque de debate y preguntas, pero ha aparecido esta última hora. ¿Cómo puede afectar el cambio climático en el COVID y en la aparición de otros patógenos por deshielo del permafrost?
Bien, el cambio climático ya tiene suficiente esencia por sí misma, ¿no? Y como, vamos, si me decís ahora cuál es nuestra mayor amenaza, si la COVID o el cambio climático, yo creo que sería el cambio climático, ¿no? Para la salud del mundo. Pero bueno, sí que es verdad que se está hablando de deshielos, es verdad que ha aparecido algún virus bueno, pues de miles de años que estaba en el permafrost, pero no sé si, a ver, lo que no sabemos es la cantidad de virus que tendría que haber para realmente que fuera un problema de salud. Por el momento está solo como en una teoría un poco, no sería como una prioridad. Lo que sí que es verdad que el cambio climático, lo que sí que está afectando es como está cambiando las condiciones de calor, etcétera, etcétera, está aumentando el calor, pues lo que está favoreciendo es, por ejemplo, lo que comentaba Carlos antes, en aparición de Zika, de chikungunya, también en Europa, el dengue ha aparecido en España. Y puede haber cambios, patrones de enfermedades infecciosas importantes. De hecho, por ejemplo, en zonas montañosas donde hay malaria en algunos países, pues al aumentar la temperatura, esas zonas montañosas que antes no tenían el mosquito de la malaria, pues ahora sí que lo tienen, ¿no? Entonces, el cambio climático sí que puede afectar en los patrones de comportamiento de las enfermedades infecciosas y sí que de alguna manera, pues a lo mejor puede ayudar a que nuevas zoonosis aparezcan. Hay que tener en cuenta que las zoonosis, las que se transmiten como la COVID, ¿no? De animales a personas, pues son la mayor parte de las nuevas enfermedades infecciosas que ha habido en los últimos años, ¿no? Que han aparecido en los últimos años, con lo cual sí, el cambio climático va a tener efecto, no sé si directamente con el tema de la COVID o con el tema del permafrost, pero sí que va a tener efectos con la salud muy importantes y por eso también tendremos que trabajar eso. Jamendo.com